Estamos bombardeados por muchos mensajes alrededor nuestro, en los anuncios en la carretera, en la radio. Y es por eso que necesitamos una buena dosis del Evangelio. Mi hermano, una buena dosis del Evangelio que usted no tiene que esperar al domingo para recibirla. Usted la puede tener todos los días en su casa con la palabra. Pero el domingo siempre pasa algo especial. ¿Y por qué pasa algo especial? Porque la iglesia de Cristo se reúne. Y cuando nos reunimos, estamos, como decía hace unos minutos en la oración, incluso estamos dando un mensaje al mundo. Estamos hablando de la nueva creación en Cristo Jesús. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo al formar un pueblo para su gloria. Y qué bendición y privilegio. Yo no sé si usted lo ve así, mi hermano, que usted pertenece a ese cuerpo de Cristo. Que usted pertenece a ese cuerpo del Señor, al pueblo de Dios. Así que agradecidos del Señor en esta mañana por poder estar aquí. Hoy culminamos la serie de predicaciones sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Y le invito a que me acompañe a Gálatas capítulo 6, versículos 16 al 18. Gálatas capítulo 6, versículos 16 al 18. Y el título para nuestro sermón es un poco largo, pero recoge la idea de lo que queremos ver hoy y de lo que hace Pablo en esta última sección de su carta. El título es Una última exhortación, recordando la identidad de la iglesia. Una última exhortación, recordando la identidad de la iglesia. Eso es lo que hace Pablo aquí en los últimos versos de su carta. Así que acompáñenme allá a Gálatas capítulo 6 y veamos los versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, nuevamente agradecemos en esta hora tu bondad para con nosotros. Agradecemos la gracia que has tenido, la misericordia. Gracias, Señor, por este día que como iglesia nos reunimos para escuchar una vez más tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones hoy, Señor. Oh Padre, tu palabra es suficiente para cada necesidad que tengamos en esta mañana. Y te pedimos que hables a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén. En el año 1948 fue arrestado un pastor llamado Richard Wurmbrand. De seguro usted lo ha escuchado, o al menos ha escuchado su ministerio, porque aún el apellido es un poco difícil de pronunciar. Este hombre, Richard Wurmbrand, era un pastor en Rumania, en un estado europeo que después de 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, quedó atrapado bajo las garras del comunismo. El comunismo trajo dictaduras y trajo un montón de consecuencias. Así que ahora imagínense cómo vivir y ser un pastor y ser un cristiano en un pueblo o en una nación que está arropada por el comunismo, que hay dictadores, que hay opresión, que están persiguiendo a los cristianos por su fe. Sabes que la nación políticamente había cambiado, pero el mensaje de la iglesia no cambió. La pasión de este hombre por predicar la palabra no cambió. Los cristianos verdaderos siguieron reuniéndose. Eso no cambió allí en este estado de Rumania. Lo interesante fue que este hombre comenzó a tener una iglesia subterránea. Era la única forma de reunirse literalmente escondidas. Pero aún así, este hombre, Richard Wurmbrand, fue arrestado en 1948 por el ejército comunista de Rumania. Fue llevado a la cárcel y comenzó a ser torturado. Estuvo muchos años en la cárcel. También tomaron a su esposa, la arrestaron. Ellos tenían un hijo pequeño que lo tuvieron que sacar y dejárselo a un familiar que los cuidara. Así que estos dos, o esta pareja de creyentes y este hombre, hermano pastor, fue arrestado con su esposa. Comenzaron a torturarlo física, mentalmente, bueno, al punto de que pasaron años y la esposa de este hombre no sabía nada de él, y el ejército y el gobierno comunista se habían encargado de meterle en la cabeza que él estaba muerto, que ellos lo habían matado, y era mentira. Así que este hombre pasó muchas torturas allí. Hubo intentos de gobiernos extranjeros, especialmente occidentales, para
que estos hombres o estas personas, estos cristianos fueran liberados, pero se hizo muy complicado. Así que pasaban años tras años. Ahí lo sacaron de la cárcel en algún momento por un trato, pero luego lo metieron otra vez en la cárcel y fue peor, más maltrato para este hombre. En esa época, el gobierno comunista de Rumanía daba o pedía $1,900 americanos para liberar a los prisioneros. O sea, si un familiar tuyo fue arrestado, tú tenías que pagarle al gobierno $1,900 por cada prisionero y era liberado. Pero a este pastor le pusieron un precio mayor. Y el gobierno comunista de Rumanía pidió $10,000 para que este hombre fuera liberado. Algunas organizaciones se unieron, pagaron los $10,000 y en una misión muy interesante de película de acción y espionaje, a este hombre lo sacaron a Inglaterra y de Inglaterra luego pudo ir a los Estados Unidos y allí comenzó un ministerio. El ministerio se llama, existe hasta hoy, La Voz de los Mártires. Escribió un libro que se titula Torturados por Cristo. Y en ese libro él habla acerca de esas experiencias y de muchas otras historias. Un libro fascinante. Si no lo ha leído, dése la oportunidad para conocer el costo que tuvo que pagar estas personas y el impacto que hacían en los soldados comunistas rumanos que habían allí. Así que lo interesante de esta historia es que en 1966, él ya en los Estados Unidos va a una comisión del Senado de Estados Unidos, lo invitan. Él comienza a hablar y él quiere contar su historia porque escuche algo. Esos gobiernos comunistas, bueno, todavía lo son bien herméticos. O sea, la gente no conoce lo que está pasando allí dentro, menos que tú estés allí dentro. Y menos en la década de los 50, donde no había tal cosa como los medios digitales que existen hoy, donde la información se transmite muy rápido. Bueno, tan rápido que nosotros tenemos un chat de La Voz de los Mártires, precisamente, donde llega la información de algo que ocurrió tal vez hoy, ayer, y nos llega aquí para que nosotros oremos por estos hermanos. Pero en ese momento no existía eso, así que nadie sabía lo que estaba pasando allá en Rumania. Este hombre llega y lo más impresionante, y existe una foto en la historia, y se encuentra en los libros de historia esta foto, donde este hombre llega, habla en la comisión del Senado de los Estados Unidos, comienza a contar su historia, comienza a contar cómo fue perseguido por ser un pastor, por predicar el evangelio, cómo fue torturado. Y luego comienza a quitarse los botones de la camisa. Yo no me voy a complicar. Comienza a quitarse los botones de la camisa. Y cuando se quita los botones de la camisa, le enseña la espalda a estos senadores. Y escuche bien, tenía 18 heridas grandes en su espalda. De hace muchos años, pero que todavía estaban ahí latentes. 18 heridas, 18 marcas. Y hay una foto, lo repito, histórica, donde él aparece enseñando su espalda a estos senadores. Eso hizo que el gobierno de los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales tomaran en cuenta de que había cristianos allí que estaban siendo maltratados, muertos, que estaban siendo torturados en gran manera. Y esa noticia circuló en todos los periódicos del mundo. Y como le decía, pudo comenzar él entonces a realizar un ministerio que existe hasta hoy, que usted pueda aportar para que estas personas, estos hermanos nuestros, la familia nuestra que está en otros lugares perseguidos, pueda también ser sustentada. Pero piense por un momento, 18 marcas en su cuerpo, en su torso. Bueno, si es el cuarto micrófono debe funcionar. Así que este hombre enseña sus heridas. Y cuando enseña sus heridas, se da cuenta, o el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta, que este gobierno comunista está haciendo mucho daño a los cristianos y que hay que intervenir de una u otra manera. Y la historia, después se las contaré de cómo ocurrió esa intervención. Pero lo más importante, mis hermanos, es que considere esa idea. 18 heridas. Este hombre cargaba sobre sí las marcas de Cristo. Y se van a dar cuenta la mañana de hoy a través de nuestro pasaje por qué usamos esta historia como ilustración. Y desde ya le animo a que usted se pregunte, ¿estaré dispuesto yo a cargar sobre mí las marcas de Cristo? Hermano, pero que no seamos como Pedro cuando Jesús le dijo, a ustedes los van a perseguir, a ustedes los van a llevar a la cárcel, a ustedes le van a hacer esto y lo otro. Y Pedro se levantó como voluntario a decir, sí, yo voy y estoy dispuesto a ir a la cárcel y ser perseguido. Jesús, incluso si tengo que ir a la muerte, me tienen que matar por ti, si tengo que morir, yo lo voy a hacer.
Y Jesús con su paciencia y amor, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, tranquilo, no hagas muchas promesas porque antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue la historia. Así que vamos a ver a través de este pasaje último, donde Pablo termina su carta, cómo él habla de esas marcas de Cristo. De hecho, lo que estaremos viendo para finalizar nuestra carta de Pablo a los Gálatas es precisamente algunas características de los cristianos, la identidad de los cristianos. Es como si Pablo, antes de terminar su carta, quiere recordarle a estos hermanos cuáles son las características de un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que hace a un creyente? ¿Qué lo identifica? ¿Cuál es la identidad de un creyente? Así que recuerden que Pablo ha estado escribiendo esta carta, hoy la culminamos después de varios meses, animando a una iglesia que había empezado bien. Pablo se lo dice, ustedes empezaron mirando a Jesús, poniendo su confianza en Él para salvación, pero ocurrió algo en el camino. Y Pablo decía, ¿quién los fascinó? Esa es la palabra que Pablo utilizaba. ¿Quién les hizo magia? Literalmente la palabra, ¿quién les hizo un acto mágico parece? Porque ustedes estaban mirando a Jesús, ustedes estaban bien, pero alguien desvió su mirada. La carta de Pablo a los Gálatas es una carta que Pablo le escribe a una iglesia, mi hermano, que estaba siendo tentada a mirar otra cosa que no sea Jesús. Escuche bien, eso no está muy lejos de la realidad tuya y mía todos los días. Estamos siendo tentados por todas partes, desde adentro y desde afuera, para que nuestra mirada ya no esté en Jesús, para que nuestra mirada ya no esté en el Evangelio, para que ya no veamos a Jesús como la única fuente de salvación, a Jesús como la única esperanza, como cantamos hace unos minutos, y empecemos a poner la esperanza en nosotros mismos, en el dinero, en el gobierno o en cualquier otra cosa que no sea Jesús. Así que el mismo mensaje que necesitaban los Gálatas lo necesitamos nosotros, mi hermano. Y por eso Pablo le escribe esta carta. Así que vamos a ver estas características acerca de los creyentes. Los creyentes son los que están unidos a Cristo, de esta nueva identidad que tiene el cristiano y con la cual Pablo culmina su carta. En primer lugar, vea conmigo el verso 16. Pablo ya está a punto de terminar. Ya en el verso 11 Pablo había dicho, miren con cuán grandes letras, recuerdan el domingo pasado, miren con cuán grandes letras yo les escribo esto. O sea, Pablo quiere hacer un énfasis, ya está a punto de cerrar la carta. Y es como cuando usted está enviando un mensaje de texto de estos largos, pero al final quiere poner un énfasis otra vez para que no se olvide esa idea. Y dice en el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Así que lo primero que podemos ver aquí en este verso 16 es que los creyentes son el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué vemos esta idea? Los creyentes son el verdadero pueblo de Dios y vive como el pueblo de Dios. Noten que eso es un juego de palabras, pero tiene mucho sentido a la luz de lo que Pablo enseña a los Gálatas. Los creyentes son el verdadero pueblo de Dios que vive como el pueblo de Dios. Dios salvó al pueblo de Israel y Dios le dijo, oye, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Ustedes tienen que parecerse a mí. Era la idea. Dios viene con esa idea desde el Antiguo Testamento. Ustedes, si son asociados conmigo, tienen que parecerse a mí. Miren, la clase de los miércoles, que ya nos quedan como 3 miércoles para terminarla, le invito a que venga. La clase de los miércoles sobre la santidad de Dios, estuvimos hablando de eso. Todo lo relacionado con Dios en la Biblia es santo. Veíamos aquí los miércoles. Y tú ves el Antiguo Testamento y dice que estaba el altar santo, el tabernáculo santo, todo lo que estaba asociado con Dios era identificado con esa marca. Esto es santo, esto es apartado, esto es separado para Dios. Aún la ropa que usaba el sacerdote. ¿Sabes que el sacerdote no podía tomar esas ropas e irse a hacer una barbecue o irse a pasear un domingo en la tarde? No, era apartado. Era una idea de que él se ponía unas ropas especiales solo para servirle al Señor, porque era santo, era apartado. O sea, en otras palabras, escuche bien, todo lo relacionado con Dios era santo, tenía que ser santo. Hermano, el estándar no ha bajado. Por eso en Primera de Pedro, Pedro le dice a la iglesia, a nosotros, seamos santos, porque Dios es santo, somos la nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios. También tenemos que ser ese pueblo separado. Y recuerden que en la iglesia de los Gálatas había un debate. Había un debate porque algunos que se estaban circuncidando, algunos que estaban tratando de cumplir la ley, ellos entendían que podían salvarse a sí mismos y como ellos entendían eso, ellos decían, nosotros somos el verdadero Israel.
O en otras palabras, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Hermano, bueno, repito, esto no está muy lejos de lo que pasa hoy. Yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, nosotros, hablando de su denominación o su iglesia sola, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Porque hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo otro. Y si tú no lo haces, tú no eres el verdadero pueblo de Dios. ¿No ha conocido esos contextos? Tristes por demás, pero que ocurren alrededor nuestro todo el tiempo. Personas que están dividiéndose por facciones, cada uno diciendo, no, el verdadero pueblo de Dios somos nosotros. Mi hermano, para un mundo que está buscando respuestas, piense por un momento cómo ellos ven ese testimonio. Oye, si esta gente, este grupito está diciendo que son el verdadero pueblo de Dios, y estos que son el verdadero pueblo de Dios, y aquellos de allá atrás que son el verdadero pueblo de Dios, yo estoy más confundido de lo que estaba antes. Así que piense por un momento, Pablo quiere quitar las divisiones que había en la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, especialmente estas divisiones de hombres que habían dicho, personas que habían dicho, nosotros somos el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios porque cumplimos la ley, porque nos circuncidamos, porque hacemos todos estos ritos. Y Pablo dice, no, el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo de Dios, ¿quiénes son? Lo explica en el verso 16. Miren, en primer lugar, son los que andan conforme a esta regla. ¿Y cuál es esta regla? La palabra regla que aparece ahí es canon. Y literalmente era como una vara de medir. Y es como si Pablo estuviera diciendo, mira, los que andan conforme a esta vara de medir, conforme a esta regla. ¿Y cuál es la regla? La sana enseñanza del evangelio, la sana doctrina, el evangelio verdadero. Pablo dice, mira, los que andan conforme a la sana enseñanza, aquella enseñanza que dice que no te puedes salvar a ti mismo, sino que la salvación solamente está en Jesús, que no valen tus esfuerzos ni tus méritos, esa sana regla, todos los que andan conforme a esa regla, esos son el Israel de Dios. De hecho, Pablo está haciendo aquí, mis hermanos, una comparación, porque en Gálatas capítulo 1, Pablo había comenzado precisamente diciendo, oye, hay gente que no está andando conforme a esta regla. ¿Recuerdan a Gálatas capítulo 1? Y voy allá un momento. El versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de las reglas, de la enseñanza, de sana doctrina, de aquel que los llamó por gracia en Cristo, para seguir otra enseñanza, para seguir otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren dañar, distorsionar el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os sea anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Así que Pablo había comenzado su carta hablando de aquellos que habían comenzado bien, que estaban en la verdad, utilizando esta palabra, andando conforme a las reglas, a la sana enseñanza, pero se habían desviado en algún momento. Y noten que Pablo, importante antes de que terminemos Gálatas, una vez más recordarlo, Pablo está poniendo el estándar tan alto que él está diciendo, si yo mismo, yo que les prediqué a Cristo, un día llego a la iglesia y empiezo a predicarle otro mensaje, ustedes no me escuchen, yo voy a tener la maldición de Dios. Eso es lo que significa anatema. Miren qué confiado está Pablo a decir, si aún yo mismo, o incluso le hace un hipérbole, dice, o aún si viene un ángel. Hermano, piense por un momento, los cristianos, nosotros como creyentes de esta iglesia y general, ¿usted cree que estemos lo suficientemente sólidos en la sana enseñanza como para estar seguros de que si aún viene un maestro que nosotros consideramos bueno, de sana enseñanza, y nos predica otra cosa, no desviarnos? O aún si lo que entendemos es la manifestación de un ángel, porque escuche bien, aparece un ángel y cualquiera sale corriendo para allá. O alguien dice como una luz y todo el mundo quiere buscar la luz. Porque buscamos ese tipo de experiencia. Y estamos nosotros tan fuertes en la doctrina, que eso es lo que Pablo quiere enseñar a los Gálatas. Estamos tan sólidos que nada ni nadie nos puede mover de esta enseñanza que nos dice que la salvación solo es en Cristo. Pensemos en eso en esta mañana. O somos de los que hoy estamos aquí y luego escuchamos por YouTube a alguien que predicó bien bonito y decía otras cosas extrañas y como que me fui detrás de él. Pero mañana escuché otro predicador y predicó otra cosa diferente. ¿Y sabes qué? Mañana estoy detrás de aquel.
qué triste no tener esa firmeza de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo, basado en la palabra de Dios. La salvación solo está en Cristo, no hay nada que me pueda salvar fuera de Él. ¿Usted tiene esa seguridad? Pues repito, Pablo está diciendo, si aún viene un maestro, si tu pastor, yo y Pastor Ricardo, si un ángel o si algún pastor que tú admiras viene un día y te predica otra cosa, no te desvíes. Porque ya tú has conocido el verdadero evangelio. Así que regresando al verso 16, Pablo cierra esta carta diciendo que el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo de Dios, no son aquellos que andan por ahí jactándose de que ellos pueden salvarse a sí mismos, de que ellos se circuncidaron y cumplieron la ley. No. Son aquellos que andan conforme, que no se desvían, que andan conforme a la sana doctrina. En otras palabras, ¿sabes qué Pablo está diciendo en buen español puertorriqueño? Los que andan derechitos en la sana doctrina. Esa es la imagen que Pablo está usando. Los que andan derechito en la sana doctrina, los que no se han desviado, esos son el verdadero Israel de Dios, el verdadero pueblo de Dios. De hecho, Pablo dice en ese mismo verso 16 que iban a recibir ellos. Es como una oración, una bendición que Pablo les está dando en nombre de Dios a ellos. Aquellos que andan conforme a la sana enseñanza, que andan derechitos en el evangelio, ellos van a recibir ¿qué? Dice el verso 16, paz y misericordia. Hermano, ellos van a recibir la paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estos son los que ya encontraron la paz, los que se quitaron ese peso de legalismo, ese peso de intentar salvarse a sí mismos, ese peso de religiosidad. ¿Sabes qué hicieron con él? Un peso bien grande y lo dejaron allí en la cruz. Y ahora tienen paz. Porque yo estoy seguro por propia experiencia y sé que tú también, que mientras tú estabas tratando o pensabas que la salvación dependía de ti, eso no te daba paz. Mientras tú estabas todos los días pensando que tú tenías que de alguna manera ganarte tu salvación, eso no te daba paz. Mientras tú estabas pensando que si hiciste esto o no hiciste esto, vas a perder tu salvación y te la tienes que ganar mañana de nuevo, eso no te da paz. Nunca encontrarás paz allí. La paz la vas a encontrar cuando te das cuenta de algo, que eres un gran pecador que no merece nada, pero que Cristo es un gran salvador que lo dio todo para salvarte. Y ahí encuentras paz. Y esa verdad que te dice que estás seguro en la mano de Dios y nada te puede sacar de ahí, ahí encuentras paz. Y Pablo está diciendo, los que andan derechito en el evangelio, eso van a tener paz. Eso tienen la paz de Dios. ¿Por qué? Miren, Jesús una vez se lo dijo a los judíos. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, cuando Jesús está hablando con los judíos y ese texto lo usamos para muchas cosas. Tiene cierta aplicación, pero ese texto que dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Usted sabe que ese texto, en su contexto original, Jesús se lo está diciendo a un grupo de personas que estaban cansados. ¿Sabe de qué? ¿Sabes cuál era el cansancio de ellos? Era el cansancio de tratar de salvarse por los propios medios humanos. Era el cansancio de tratar de cumplir la ley, porque si tú ves el contexto, esta gente, mi hermano, tenían 600 tantos mandamientos diferentes los judíos. ¿Usted se imagina eso? Que si no cumplí el número 132, que si cumplí el número 132, tengo que estar cuidándome porque el 238 puede ser que hoy falle. Y si cumplo el 132 y el 238, son 600 y pico. Tengo que cuidarme porque el 535 como que no estoy muy fuerte ahí. ¿Usted se imagina eso? Por eso es que ellos debatían. Los judíos debatían una y otra vez. ¿Y cuál será el primero de estos mandamientos? 600 y pico. ¿Cuál será el primero? ¿Se acuerdan la pregunta? Se le hicieron a Jesús. Porque imagínense, ellos estaban debatiendo. Jesús, como nos hace la vida más fácil. Mi hermano, tu vida va a ser mucho más fácil en todos los aspectos. Esto aplica a la salvación principal, pero en todos los aspectos. Si tú y yo seguimos el camino de Jesús, seguimos la enseñanza de Jesús. Miren, ¿sabe qué? Nosotros nos complicamos demasiado. Los seres humanos se complican demasiado. Estos hombres estaban tratando de salvarse por sus propios medios. Pero si Jesús había dicho, oye, pero es que solamente seguirme a mí, yo te voy a resumir todo eso en 2. Jesús se lo hizo fácil. Tú sabes que tú ahí debatiendo cuáles son de los 600 y pico el mandamiento más importante. No, hay 2. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya. ¿No crees? El que entendió ese mensaje verdaderamente, ¿no crees que tuvo paz?
Oye, pues yo no tengo que estar cumpliendo 600, la libretita. Recuerden que esa gente tenía la libretita de deberes diarios. Ay, cumplí el mandamiento 138 hoy o no lo cumplí. Entonces ese debate, esa carga. Pero cuando Jesús le dice esas palabras hermosas, oye, vengan a mí. El que esté cargado y cansado de intentar salvarse a sí mismo, venga a mí. En mí solamente hallará paz y hallará descanso para su alma. Vengan a mí. Mi hermano, la carta de Pablo a los Gálatas es una carta que precisamente anuncia el mismo mensaje. Ve a Jesús, solamente ahí vas a encontrar paz. Aquellos que andan derechos conforme a las reglas de la sana enseñanza en cuanto a la salvación, esos encuentran la paz de Dios. Esos descansan, esos duermen tranquilos porque saben que su salvación está en manos de un Dios todopoderoso. Hermano, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la cual habla Pablo. Usted puede dormir tranquilo esta noche. De hecho, usted ve las noticias. Usted ve situaciones que surgen, noticias que ni nos llegan. Miren, estos días yo veía a un país, Pakistán, atacando a Afganistán. Eso ni nos llega acá. Entonces son noticias que tú dices, pero ¿qué rayos hacen esos países allá? ¿Y qué consecuencias pueda tener eso conmigo? Probablemente en algún momento. De hecho, si usted lo único que hace es ver eso, usted queda loco. Loco porque no va a tener paz. Y de hecho, muy triste porque hay mucha gente que no tiene a Cristo y está mirando eso, las cosas que están pasando en el mundo, y están desesperados. Están buscando respuestas, pero no la tienen. Oye, pero qué hermoso es el que tiene la paz de Dios, el que dice, ¿sabes que esas cosas van a pasar? Y tienen que pasar. Y no importa lo que pase. Y si incluyen misiles nucleares, no te mandes. No, si incluyen misiles nucleares, lo que incluya, escuche bien, lo que incluya. ¿Sabes qué? Mi paz no depende de que alguien apriete un botón para enviar un misil. Mi paz depende de Cristo. Mi paz depende de Él. Ya yo tengo la paz de Dios. Y Pablo le dice a estos hermanos, los que son el verdadero Israel de Dios, los que son el verdadero pueblo de Dios, esos duermen tranquilos. Esos tienen paz. La paz del Salmo 4:8, ¿se acuerdan? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Esos tienen paz, los que andan conforme a la sana enseñanza, a la sana doctrina del Evangelio y no se han desviado, ni a diestra ni a siniestra. Pero no solamente paz, dice el texto que ellos también van a recibir misericordia. Ellos reciben paz, ellos reciben misericordia, ellos han experimentado verdaderamente el regalo de Dios. La misericordia es un regalo de Dios, mi hermano. Dios tiene misericordia de aquellos que a Él le place y ha tenido misericordia de ti. Eso es un regalo para que tú vivas impresionado todos los días. De hecho, antes de continuar con el próximo verso, hay una idea que también me llama la atención, y es que los judíos a los cuales Pablo está hablándole en este momento, hasta hoy, ¿usted sabe cuál es el saludo de ellos principal? El saludo de ellos principal es shalom, es paz. Ellos constantemente están hablando de paz. Por todas partes, de hecho, en una sinagoga, cuando tú vas a una sinagoga, no se acaba la oración sin decir, pasa Jerusalén, pasa aquello, pasa lo otro, pasa nosotros. O sea, ellos todo el tiempo están hablando, ese es su saludo, están hablando de paz. Y genuinamente el saludo que te quieren dar es cuando te dan la mano, oye, que la paz de Dios sea contigo. Pero Jesús le está hablando a este mismo grupo de personas, judíos. Y qué triste que ellos siguen, todavía, los que no están en Cristo, siguen buscando la paz por sus propios medios, a su propia manera. Y nunca encontraremos la paz con un Dios santo, un Dios todopoderoso, a menos que sea con los medios que Él ya ha decidido, Cristo. Hermano, el hombre estaba en guerra con Dios. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza. El que puso la paz allí fue Dios. Pero esa paz, mis hermanos, nosotros somos los que tenemos que rendirnos a Él. Es decir, Señor, tú has puesto la paz. Señor, tú has puesto, en otras palabras, las condiciones. Yo tengo que aceptar las condiciones. Es por medio de Cristo. No puedo tener paz con Dios por otro camino. Bueno, pregúntele a todas las demás religiones del mundo si no están cargados. Yo disfruto mucho de dar una clase que se llama Religiones del Mundo. Y en esa clase estudiamos las religiones de Asia y de otros países. Y nunca se me olvida, yo lo he contado varias veces aquí, nunca se me olvida la vez que estaba presentando en una de las clases a una deidad asiática que por la mañana tú tienes que ir a levantarla. Y literalmente hay que levantarla, hay que prepararle desayuno, hay que quitarle una colchita que tiene encima. Escucha esto bien.
Literalmente hay que cargarla al hombro y moverla. Si tú quieres que ahora te cuide el patio, que te cuide la casa del vecino, la casa de un familiar, llevarte esa estatua de la deidad hasta la casa de quien sea. Hermano, ahí hay paz. Piense por un momento. Todos los días de su vida haciendo lo mismo. Cargado, porque están intentando ellos salvarse, porque están intentando ellos por sus propios medios, cuando ya Dios nos mostró el camino, el único camino, la verdad y la vida, el único. Solo allí vamos a encontrar esa paz con Dios, esa misericordia. Así que Pablo comienza en el verso 16 hablando de que los creyentes son el verdadero pueblo de Dios, que vive como el pueblo de Dios, aquellos que no se desvían, aquellos que andan conforme a las reglas de la sana enseñanza, aquellos que experimentan la paz de Dios y la misericordia de Dios. Pero miren en segundo lugar, verso 17. Recuerden que estos son como unas características finales que Pablo está hablando acerca de los creyentes. ¿Qué son los creyentes? Los creyentes son el verdadero pueblo de Dios, que se identifican con estas características. Número 2, los creyentes llevan las marcas de Cristo. Los creyentes llevan las marcas de Cristo. Miren ese verso 17. Pablo está terminando su carta y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Con su autoridad está diciendo, punto final a este debate. Eso es lo que está diciendo en esta carta. Ya yo les expuse el mensaje del evangelio y ya yo les dije que si viene alguien y le predica otro mensaje, que sea maldito, que ustedes no lo escuchen. Así que en otras palabras, no me moleste más con esto, punto final. Pablo está usando su autoridad. Todos los comentaristas bíblicos están diciendo, ese verso 17, Pablo está hablando con autoridad. Diciendo, ya he mostrado lo suficiente acerca de la salvación en Cristo. Y eso es más que suficiente porque está claro ese mensaje. No es complicado. Oye, ¿usted no se ha puesto a pensar qué gran noticia es que para nosotros la Biblia no sea un enigma que solamente lo puedan entender algunos superdotados? Miren, hay falsas religiones. De hecho, una muy antigua que se llamaba el movimiento gnóstico, que decía que la salvación es solo para los genios, literal, o para los iluminados, o para los que tengan una iluminación especial. ¿Usted se imagina eso? Muchos de nosotros, ¿saben? Que estuviéramos descartados por eso. No fuera para nosotros, no fuera para mí. Solamente para algunos que tuvieran la capacidad, la inteligencia, la iluminación. Y saben que Pablo, cuando escribe esta carta, mi hermano, la escribió muy clara, perdón. Escribió las verdades muy claras. Ahí todos podemos entender el mensaje que él está llevando. La salvación es por gracia, no por lo que tú puedas hacer, por lo que hizo Cristo. Ese fue el mensaje de Pablo. Y Pablo termina diciendo de aquí en adelante, nadie me cause molestia sobre este asunto. Y recuerden que estas palabras, noten, Pablo no está siendo duro, como diciendo, oye, pero Pablo es pastor de estos hermanos o el apóstol, y como que no quiere que ellos le vuelvan a hablar. No, Pablo está hablando de ese asunto. Pablo está hablando específicamente de este tema que había inundado la iglesia de los Gálatas. Y Pablo les predicó el evangelio y le dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Y miren cómo termina al final. Verso 17. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Miren esto, mi hermano. Pablo antes se enorgullecía de otra marca que tenía. ¿Usted la recuerda? En Filipenses capítulo 3, verso 5, Pablo fue bien orgulloso hablando de su pasado. Diciendo, oye, pero es que antes yo tenía todos estos títulos y todas estas cosas. Yo tenía una marca que me identificaba. ¿Recuerdan cuando Pablo dice circuncidado al 8º día? Pablo decía, yo estaba marcado, identificado como parte del pueblo de Dios. Yo era de los originales. Yo era de los verdaderos. Pablo estuvo en ese debate. Por eso esta carta es bien personal para Pablo también. Porque Pablo estuvo en ese debate de decir, no, el verdadero pueblo de Dios somos nosotros. Cuando salieron los cristianos, lea el libro de Hechos, cuando salieron los cristianos a resurgir en el libro de los Hechos, ¿por qué Pablo empieza a perseguirlo? Porque esa gente estaba diciendo que ellos eran el verdadero camino. Así se llamaban, los del camino. Y Pablo decía, no, el verdadero pueblo de Dios somos nosotros, los fariseos, los circuncidados al 8º día. Esa era la marca de la cual Pablo se enorgullecía antes. Pero ahora él llega a decir, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y sabe de qué está hablando, mi hermano? No está hablando de la circuncisión. Está hablando de que literalmente él había sido marcado en su cuerpo
que la palabra que aparece ahí es una palabra muy fuerte para denotar una marca en tu cuerpo. Es como la marca que le hacían, escuche bien, a las vacas o a los caballos. Bueno, todavía se las hacen para identificarlo con fuego. Las marcas que les hacían, escuche bien, a los esclavos. A los esclavos se les hacía una marca. Y cuando la gente por ahí, si ese esclavo se iba corriendo, fugitivo, la gente puede decir, oye, regresen ese esclavo a la finca tal, porque ese esclavo del señor tal, y se ha escapado. Tenía una marca que lo identificaba. Y aunque él no quisiera, las demás personas, todo el mundo podía ver a quién él le pertenecía. Tenía la marca encima de él, visible. Pero ¿sabes qué? También en esa época en la cual Pablo está escribiendo esta carta, había otro tipo de marcas. Y hay comentaristas bíblicos que dicen, Pablo también puede estar refiriéndose a eso. ¿Y sabes qué era este tipo de marca? Era un tipo de tatuaje con tinta que se hacía para identificar a aquellos que pertenecían a una religión particular. Por ejemplo, si alguien pertenecía a la religión tal, una religión asiática, donde Pablo estaba presentando esto, que era la región de Turquía, la gente se marcaba, se hacía marcas con tinta o con fuego. Y cuando el otro, los vecinos veían esa marca, decían, oye, yo sé al Dios que tú adoras. O sea, tú adoras al Dios tal, o tú eres un esclavo y tienes esa marca, pues tú perteneces a la finca tal, a la hacienda tal. Entonces, ¿por qué Pablo está utilizando toda esta ilustración? Porque Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo llevo sobre mí las marcas de Cristo. En otras palabras, toda persona que está alrededor mío y me vea, va a saber a quién yo le pertenezco. Hermano, eso es real de nosotros. Piensa por un momento en esta mañana. Es real de ti de que todas las personas que están alrededor tuyo, por la forma en que tú vives, por quien tú eres, por lo que dices, por lo que haces, por vivir la vida cristiana, donde quiera que tú vas, ¿pueden decir la gente, ese es de Cristo? ¿Sabes qué? Para eso no tienes que estar marcado, no tienes que quitarte la camisa y enseñar la espalda. Dice, no, es que yo sí, yo tengo unas cicatrices aquí porque a mí me persiguieron por ser cristiano cuando fui allá a un país o aquí en mi mismo país, me persiguieron hace unos años y mira, aquí están todas las marcas. De hecho, ¿sabes que algunos comentaristas decían que también en términos militares los soldados en la época especialmente se enorgullecían de decir, ¿sabes qué? Esta marca que tengo aquí, porque en ese momento no era con balas, recuerden, en ese momento eran lanzas y flechas y espadas. Esta herida que tengo aquí o por aquí, esto fue en la guerra tal, en la guerra del Peloponeso. Vaya y busque qué es eso. Ahorita, hoy para domingo está chévere ver un documental de esa guerra de los griegos. Así que, de la guerra tal, aquí me pasó esta herida. Y se enorgullecían porque, mira, están diciendo, yo estoy vivo, pero yo pertenecía a algo muy grande, a ese ejército que derrotó a los persas. Entonces la gente se enorgullecía de eso. Y Pablo está diciendo, no. De hecho, lo dijo el domingo pasado, en la predicación del domingo pasado. Si yo me voy a gloriar en algo, ¿qué va a hacer? En la cruz de Cristo. Y por eso Pablo está diciendo, yo traigo sobre mí las marcas del Señor Jesús. Mi hermano, vuelvo a repetir, ¿puede la gente identificarte a ti como alguien que pertenece a Cristo? No porque tiene ninguna marca, no porque anda incluso con una camisa que dice, yo soy cristiano. Usted no tiene que andar con eso. O con una gorrita. O con un tape aquí en la frente que lo diga, yo soy creyente, yo le pertenezco a Jesús. No. Pero con su vida, con sus acciones y su forma diaria de vivir, a donde quiera que usted va, ¿puede la gente identificarle a usted con Cristo? En otras palabras, ¿tiene usted las marcas del Señor Jesús? Y escuche bien esta pregunta que es de aplicación. ¿Y cuán dispuesto usted está delante de Dios, si lo ha pensado, a que si llega una persecución a nuestras tierras, una persecución como las que le hablé al principio de la ilustración de Rumanía, ¿cuán conscientes estamos nosotros de que nosotros somos odiados por el mundo y que en algún momento tal vez podremos incluso cargar marcas ya físicas en nuestro cuerpo por haber sido perseguidos? Tú sabes que hay un concilio bien famoso en la historia de la iglesia, ocurrió en el año 325, se llama el Concilio de Nicea, y en ese concilio, donde se debatían y se hablaban algunas cosas acerca de la naturaleza de Cristo, en ese concilio venían pastores de muchas tierras lejanas, cientos de pastores. Y en ese momento había persecución por parte del Imperio Romano. Así que se dice que cuando la gente iba llegando, los pastores, cada uno de ellos se enseñaba al otro, se levantaba un poco la camisa o el área de las piernas y iba enseñando cada uno de ellos. Porque de alguna manera todos tenían marcas físicas en su cuerpo. Porque habían sido perseguidos, habían sido azotados, habían sido torturados. Entonces piense por un momento, es algo que yo he hablado mucho con el pastor Edgardo,
¿cómo tú y yo estamos aprovechando hoy la iglesia, las libertades que tiene hoy? ¿Cómo estamos aprovechando eso? Hermano, sin saber que un cambio de gobierno puede ocurrir en cualquier momento y de cualquier forma. Y la pregunta es, oye, pues la iglesia, el cristianismo es cuando hay libertades en el Estado y cuando un gobierno que permite la iglesia. Pero ¿qué pasa si viene el gobierno que no permite la iglesia, el gobierno que persigue a los cristianos, un gobierno que incluso nos meta en la cárcel y que nos quiera marcar, literalmente, o torturar? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Pablo estaba orgulloso de la buena manera diciendo, yo cargo o traigo sobre mí las marcas del Señor Jesús. Y usted quiere saber, y esto simplemente en forma de repaso, muy rápido, usted quiere saber cómo se le formaron esas marcas. Miren, en 2 Corintios 11, Pablo lo presenta. En 2 Corintios 11, miren lo que hace Pablo. Él va presentando cómo él poco a poco fue marcado por seguir a Cristo, fue perseguido. 2 Corintios capítulo 11, verso 18 en adelante, miren lo que dice. Dice, puesto que muchos se glorían en la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y miren lo que dice Pablo ahora. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes. Mira, las marcas que les habían dejado a él, mírenlas aquí. En azotes sin número, se lo había dado la cuenta. Se le había olvidado la cuenta. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes, que era lo que la ley permitía. 5 veces azotado por los judíos. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y la pregunta que tú haces, Pablo, ¿por qué no te encejaste y te quedaste en tu casa? Pablo, ¿por qué tú seguías saliendo y predicando el evangelio? ¿Usted sabe que él lo contesta aquí mismo? A los corintios, él le contesta esta idea de por qué él hacía eso. Cuando él dice, el amor de Cristo me constriñe, me obliga, me empuja, yo no me puedo quedar tranquilo. Decía, el amor de Cristo es el que me está moviendo a eso, el que me sostiene y el que me guarda incluso en frente de tantas consecuencias. Así que Pablo había recibido todos esos azotes, ahí está su descripción, usted la puede seguir estudiando. Pablo cargaba sobre sí las marcas del Señor Jesús. Sabes que la misma palabra que aparece aquí es la misma palabra que usan los autores cuando Jesús dice que el que quiera seguirme, tome su cruz. Lleve sobre sí su cruz. Es la misma palabra que se utiliza aquí para decir que Pablo llevaba sobre sí las marcas del Señor Jesús. Y esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a llevar la cruz de Cristo, a cargar con las marcas del Señor Jesús? Miren el verso 18, ya estamos terminando, pero Pablo nos sorprende a todos con lo que hace en el verso 18. La mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que esta carta probablemente es la carta más dura de Pablo. Pero miren cómo él termina, verso 18. ¿Cómo comienza esa palabra, ese versículo? Hermanos. En otras palabras, nota que lo que está pasando aquí es que Pablo está diciendo que los creyentes ahora somos la familia de Dios. Que los creyentes ahora nos pertenecemos los unos a los otros. Pero hermano, la carta a donde Pablo usó más su autoridad como apóstol para regañar a esa iglesia que estaba mal, es una carta que al final él termina con amor, con aprecio, diciéndole, oye, pero recuerden siempre, ustedes son mis hermanos, yo los amo. Es como cuando usted tiene que disciplinar a su hijo y termina diciéndole como debe ser, yo te disciplino porque te amo. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí.
Pablo está diciéndole, o Pablo acaba de disciplinar, de guiar, de corregir a esta iglesia que se estaba desviando. Y al final le recuerda y le dice, oye, pero recuerden algo, ustedes son mis hermanos. Mi hermano, vuelvo, repito, Pablo habló bien fuerte en esta carta, más que en cualquier otra carta. Pero él termina con eso, pero ustedes son mis hermanos. Oye, sabe que esto es un paréntesis, pero piensa por un momento, porque esto nos enseña algo acerca de cómo nosotros podemos interactuar con las personas que tienen otras ideas, estoy hablando en términos doctrinales, con hermanos creyentes en otros contextos, hermanos creyentes de otra iglesia, de otra denominación, que podemos tener un debate sano para al final terminar diciendo lo mismo. Gracias, hermano, por haber venido al debate. Gracias, hermano, por haber estado 3 horas aquí debatiendo conmigo este tema. Tenemos nosotros esa misma actitud que tiene el apóstol Pablo, sabiendo que estos hermanos se estaban desviando y él por amor los rescató y les quiso decir eso al final. No se olviden que es porque yo los amo y ustedes son mis hermanos que yo hago esto. Y miren cómo termina esta carta. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así que al final Pablo termina una carta que estaba bien cargada, una carta que era de corrección, de ánimo, de disciplina, recordándole a estos hermanos la importancia de la gracia en sus vidas. Pablo culmina esta carta diciendo que la gracia del Señor esté con ustedes. De hecho, es como si Pablo estuviera diciendo, ¿sabes que al final de todo lo que yo le he dicho, lo más que necesitan ustedes es gracia? Lo más que necesitan ustedes, porque el debate que tenía esta gente de los Gálatas era precisamente ese, la gracia versus la ley. ¿Cómo somos salvos? ¿Por los méritos o somos salvos por el regalo? Por la gracia de Dios. Así que lo que ellos necesitaban era más gracia, era conocer más esa gracia, era experimentar más esa gracia y vivir en esa gracia. Pablo termina esta carta de esa manera, hermanos, ustedes, que yo los amo y los he corregido y los he animado a volver a mirar a Jesús como medio de salvación, recuerden esa gracia que ustedes necesitan. Es como Juan. ¿Se acuerdan cuando Juan está hablando de Jesús en Juan capítulo 1, verso 16 y nos dice gracia sobre gracia que hay en Jesús? Jesús está lleno de gracia y utiliza esa frase, gracia sobre gracia. Mi hermano, todos los días, y de hecho esto es lo hermoso de la gracia, escuche bien, para terminar, todos los días usted necesita gracia. Segundo, todos los días la gracia está disponible. Imagínese qué difícil fuera si usted todos los días necesitara gracia de Dios, pero que la gracia está disponible los domingos, o un día a la semana, 2 días a la semana, o a cierta hora al día. Y tercero, esa gracia es suficiente porque viene de un Dios todopoderoso, eterno. Esa gracia nunca se agota. Esa fuente de gracia, mi hermano, nunca se agota. Escuche bien esas 3 verdades. Usted necesita la gracia todos los días. Por eso Pablo termina esta carta animando a los hermanos o pidiendo que la gracia de Dios esté con ellos para que ellos la recuerden y sepan que la necesitan. Usted necesita la gracia de Dios todos los días. La gracia de Dios no es la entrada a la salvación. No es cuando simplemente usted dice, ¿sabes qué? Sí, soy salvo por gracia. Entendí que yo no podía salvarme y que esto es un regalo de Dios y esa es la gracia de Dios. Y ya no vuelvo a pensar en la gracia de Dios. No, mi hermano, la gracia de Dios es el fundamento de toda su relación con Dios, porque todo lo que le da Dios a usted por gracia es un regalo. La famosa definición de gracia, un favor inmerecido. Algo que usted sabe que usted no merece. Y si eso es así, ¿cuánto tiempo dedica a pensar en la gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas tú a eso? ¿Y sabes qué? Mientras leía para prepararme para este sermón, veía algunos autores que decían lo siguiente. Pablo normalmente termina sus cartas así, lo que parece un saludo general, que la gracia de Dios esté contigo. Pero cuando Pablo habla, está siendo inspirado por el Espíritu Santo, con la autoridad que él tenía como apóstol, diciendo, oye, quiero recordarle, después de todo lo que le dije en la carta, que lo más importante, lo más que ustedes necesitan es eso, es la gracia de Dios. Pero esos autores, mientras estudiaba, indicaban por qué resalta tanto que esta carta tan dura, porque lo fue para los Gálatas, termine así. Como si le estuviera diciendo, hermano, sobre todo lo que yo les dije, te lo resumo aquí. Que la gracia de Dios esté con ustedes y que ustedes puedan entender eso. ¿Qué significa la gracia de Dios? Porque mi hermano, cuando usted entiende la gracia de Dios, usted va a vivir impresionado todos los días. Todos los días usted va a vivir impresionado. Cuando usted entiende que todo es por gracia, que nada de lo que usted es, que nada de lo que usted tiene,
es simplemente porque usted lo merece, sino por la pura gracia de Dios. Miren, Pablo quería terminar esta carta recordando a estos hermanos, en esa exhortación final, la identidad que ellos tenían ahora, lo que eran en Cristo. Y para eso, Pablo les recordó estas verdades. Ustedes son el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios, aquellos que andan conforme a la sana enseñanza, aquellos que no se desvían ni a derecha ni a izquierda, aquellos que han experimentado la paz de Dios ahora porque duermen tranquilos por las noches, porque viven el día a día en paz, y si se acaba el mundo hoy están en paz porque saben que están en Cristo. Han experimentado la misericordia de Dios. Llevan consigo las marcas de Cristo. O sea, no tienen miedo de identificarse. Porque recuerden que la idea, mi hermano, en un esclavo, esa marca se le ponía en un lugar visible, obviamente, para que la gente lo viera por si se escapaba. ¿Cuánto temor, mi hermano? Piensa por un momento, o cuántas veces, y eso es una reflexión personal, cuántas veces nosotros hemos tenido temor de identificarnos con Cristo o identificarnos con la cruz en un contexto que era bien hostil. O sea, ejemplo mío, en mi caso, en la universidad, tiempos difíciles, había mucha hostilidad hacia el cristianismo. ¿Cuánto temor yo tuve de identificarme con Cristo? ¿Sabes que el pastor Otto Sánchez en una ocasión le regalaron una camisa que tenía la N de los nazarenos en árabe? Se la regalaron para que él se la pusiera acá. Yo recuerdo haberlo escuchado a él directamente decir que él no se ponía esa camisa aquí, en Puerto Rico, en Estados Unidos o en República Dominicana donde él vive, porque él dice, oye, la pregunta no es si me la pongo aquí. Es bien fácil yo ponerme esa camisa aquí. Es si yo me la pondría allá, en Irak. Porque ¿sabes qué significaba eso? Ese era el momento que estaba ISIS en su apogeo matando cristianos. El pastor Carlos habló hace unos meses atrás, hace una semana atrás de eso. Y cogían y a las casas les ponían una identificación, y ponían la N en árabe de Nazareno. Lo identificaban. ¿Usted sabe para qué era, mi hermano? Era para que la próxima bomba explotara allí. O para que 5 hombres armados con metralleta entraran y mataran a todas las personas que estuvieran dentro. Así los identificaban. Yo te decía, ¿sabes qué? Es que el problema, la camisa está bonita. Y se entiende por qué se hace. Era una camisa para animar apoyar con las donaciones a estos grupos. Pero él decía, oye, pero lo difícil por conciencia para mí de ponérmela aquí, es que aquí me la pongo bien fácil, sin temor alguno. Yo salgo por ahí con la N esta Nazareno y me identifico con Cristo y no hay problema. La pregunta es si yo me la pondría aquí. O sea, si yo tuviera miedo de identificarme con Cristo. Mi hermano, vuelvo y repito, ¿cómo está viviendo usted hoy? Usted que es la iglesia, en los espacios que tiene, aprovechando las libertades que tiene hoy, que no sabemos si cambian mañana. Porque cuando cambien mañana o si cambian mañana, la pregunta es, oye, pero Dios no cambió, su evangelio no cambió, la iglesia no cambió, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante la eventualidad de ser perseguidos? Pablo termina esta carta diciendo, hermanos, porque los amo, les digo y les recuerdo y les pido a Dios que la gracia de Dios esté con ustedes, porque es lo que más necesitan. Recordar la gracia, sorprenderse con esa gracia tan grande. Lo cantamos ahorita, gracia más grande que el pecado. Lo cantamos en otra alabanza que decía gracia sublime, esa gracia que nos salvó, gracia maravillosa. Hermano, nunca deje de sorprenderse con esa gracia, ese favor, ese regalo que usted no lo merecía y lo recibió en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias porque a través de ella somos animados, exhortados, Señor, a vivir para ti, a recordar estas verdades. Oh, Señor, esta iglesia estaba pasando situaciones muy difíciles, pero tú les recordaste a través del apóstol Pablo el evangelio. Tú les recordaste que necesitaban poner otra vez su mirada en ti. Señor, nosotros hoy como creyentes tenemos las mismas tentaciones muchas veces a poner nuestra mirada en otra cosa. Y yo te pido en esta hora, si alguno de nosotros hoy está siendo tentado a ya no mirarte a ti y mirar otra cosa, Señor, yo te pido que tú nos ayudes. Que tú redirijas nuestra mirada a ti, a la cruz, a la gracia. Y que nunca deje de sorprendernos esa gracia tan grande. Que un pecador como yo haya sido salvo. Eso es una gracia sorprendente.
Señor, ayúdanos a vivir como el verdadero pueblo tuyo. Aquellos que andan conforme a la sana enseñanza, aquellos que no se desvían, aquellos que siguen mirando a Cristo. Señor, incluso cuando vengan tiempos difíciles y venga persecución, no dejamos de mirarte a ti porque nuestra esperanza no está en otra parte. Porque nuestra esperanza solamente está en ti, Señor. Oh Padre, que estemos dispuestos a cargar, a llevar las marcas de Cristo. Señor, a que otros nos identifiquen. E incluso si no tenemos marcas visibles en nuestro cuerpo, por nuestra forma de vivir, que podamos, Señor, mostrar que somos hijos tuyos salvados por gracia. Señor, gracias porque en ti tenemos gracia sobre gracia que nunca acaba. Todos los días necesitamos tu gracia, todos los días está disponible y esa fuente es inagotable porque esa fuente de gracia eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús, y te lo pedimos todo. Amén. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de estas enseñanzas. Es importante que usted y yo meditemos en varios puntos de aplicación como iglesia. Piense precisamente en algunos de los puntos de aplicación de las preguntas que hacíamos. Si usted está firme en lo que ha creído, si usted está tan firme en lo que ha creído que aun cuando venga una falsa enseñanza de alguien que usted respete, de un maestro, de un pastor, usted puede identificarse y usted puede decir, no, eso no es de Dios. ¿Está usted firme en lo que cree? ¿Puede identificarse usted con el pueblo de Dios? Tú puedes decir si estás sentado aquí, porque es nuestro deseo más grande, que todos los que estén sentados en esta mañana, en este momento, escuchando este mensaje, puedan decir, ¿sabes que yo tengo paz con Dios en cuanto a mi salvación? Pero si tú no tienes paz con Dios hoy, si por la noche no duermes tranquilo porque no sabes dónde va a pasar la eternidad, todavía tienes esas dudas, hoy tú puedes lidiarse con Dios. Recuerden, mi hermano, el evangelio no es para los más sabios, los más que se creen inteligentes, solamente es para algunos que lo puedan entender. No. El evangelio es el mensaje que te recuerda que no puedes salvarte a ti mismo por lo que hagas. Toda esta carta se trató de eso. Que nada hay que tú puedas hacer. Que nada hay algo que tú puedas hacer para agradar a Dios y para comprar tu salvación. ¿Sabes qué? Seguirás buscando por toda una eternidad algo con lo que puedas comprar tu salvación y nunca lo encontrarás. Pero la gracia de Dios, ¿sabes qué te dice? Pero es que ya lo pagó. ¿Por qué tengo que seguir buscando yo pagar la salvación si ya hubo uno que la pagó y lo hizo por amor? Lo hizo por mí. Y la salvación es cuando usted reconoce a ese alguien, a Cristo, como su Señor y Salvador. Se rinda a sus pies y comienza a vivir para Él. Comienza a identificarse con Él. Eso es tener la marca de Cristo, identificarse con Cristo. Comienza a vivir por gracia. Comienza a vivir mirándolo a Él todos los días y poniendo su esperanza en Él. Hoy es el día de salvación para usted. Si usted no está en Cristo, hoy el Señor permitió que una vez más escuchara este mensaje, puedas venir a Él. Y ahí donde tú estás, tú puedas orar. Y decir, Señor, yo necesito esa salvación. Porque yo no puedo comprarla. Porque no hay nada que yo pueda hacer para ganarla. Pero yo sé que tú hiciste todo para que yo tuviera esa salvación. Señor, salva mi alma. Tú puedes hacer esa oración hoy. Y puedes tener la salvación. Si lo crees y lo haces con fe, puedes hoy tener la salvación en Cristo Jesús. Y pertenecer a la familia de Dios. No te vayas de este lugar sin hacer esa oración. No te vayas de este lugar si hiciste esa oración sin acercarte a los pastores, a la persona que te invitó, a una persona cerca de ti, a los sugieres a alguien para que sepa que usted ha hecho esa oración y nosotros podamos acompañarte en esta nueva etapa de tu vida. Pero como iglesia también piensa en esta mañana. ¿Estás caminando en el camino correcto? ¿Estás firme en ese camino del evangelio? ¿Vives todos los días por gracia, sorprendido con la gracia de Dios? ¿Llevas sobre ti las marcas de Cristo? ¿O es difícil identificarte con Cristo a ti? Si estás tú en una multitud, si vives con gente todos los días como lo haces en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que tú estés todos los días, en la universidad, es difícil que la gente diga, oye, ese es de Cristo. Él es cristiano, él le pertenece a Dios. O piense, mi hermano, o es algo evidente. O es algo que mis compañeros de trabajo saben, no porque yo todos los días le digo, hey, aquí llegó el cristiano. No, es porque lo vivo. Es porque comparto el evangelio con ellos. Es por la forma
en que muestro a Cristo todos los días. Es así en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a llevar sobre nosotros las marcas de Cristo, a vivir para Él. No hay algo más grande por lo que usted pueda vivir que no sea vivir para Cristo. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Así que agradecemos al Señor por su palabra.